Viajar con la familia tiene sus encantos y desafíos, pero este viaje se trataba de recompensar a David, que siempre se ha mostrado serio y amable. Decidí tratarlo porque, después de todo, un viaje de bebida puede sacar un lado diferente de las personas. Cuando llamé a Joshua, ya estaba en nuestro destino, disfrutando de una bebida. Su semblante alegre, normalmente contagioso, de alguna manera logró irritarme esta vez. A pesar del ambiente jovial, había una tensión subyacente que no podía sacudir. De vuelta en casa, la situación era sombría. Pobre Olivia se quedó sola, sollozando en la oscuridad, acunando a nuestro bebé. Para mi horror, descubrí que había sido severamente castigada por un presunto romance. Su hermoso cabello fue cruelmente cortado, con el lado izquierdo de su cabeza rapado tan de cerca que casi estaba calva. Incluso le habían quitado las cejas. La reacción de Joshua fue fría y desdeñosa cuando lo enfrenté. «Cálmate», dijo indiferentemente. Quedé atónita. ¿Cómo podía David, que parecía ser un joven tan bueno, participar en un acto tan cruel? En ese momento, sentí una profunda desconexión de todo. La familia que conocía, los recuerdos que compartíamos, todo parecía manchado. Resolví en ese momento irme, Joshua y David incluidos. Mi nombre es Sarah Miller, una ama de casa en mis finales 50, que, a pesar de todo, encontró alegría hoy de todos los días. Es el día de la boda de mi hija Olivia. David, su prometido, vino a saludarnos. Tanto mi esposo como yo estábamos allí, observando a la pareja con una mezcla de ansiedad y esperanza. David estaba visiblemente nervioso, sentado rígidamente con los ojos parpadeando rápidamente como si intentara tranquilizarse. Recordé cómo me había enamorado de Olivia, mi mentora en el trabajo, y la perseguí a pesar de los rechazos iniciales. Nuestra relación floreció inesperadamente por algo tan simple como hamburguesas después de un turno de trabajo tardío. «Detente, eso es vergonzoso». «No tienes que compartir eso», murmuró David, rascándose la cabeza, avergonzado pero sincero. Olivia es mayor que David, quien cumple 30 años este año. Observándolos, pensé que tal vez Olivia terminaría siendo quien liderará en su relación. David parecía sincero, aunque nervioso. Su mano temblaba ligeramente al levantar la taza de café y después de un sorbo, hizo una declaración sincera de cuidar bien a Olivia. Sentí una ola de alivio al escuchar su promesa. Al regresar a la habitación después de despedirlos, encontré a Joshua recostado en el sofá, absorto en su teléfono inteligente, ajeno a los saludos o al entorno. Conocido por su reticencia, su silencio hoy seguía siendo notablemente fuera de lugar. Incluso un simple buenos días parecía demasiado para él. Este desinterés, especialmente en un día tan significativo como hoy, se sentía marcadamente fuera de su carácter. Joshua simplemente apartó la mirada con cara seria. Estaba claro que David estaba nervioso, probablemente debido a la actitud de Joshua durante su saludo. Para aliviar la tensión, tranquilicé a David. Papá está nervioso, no está enojado. Por favor, no te preocupes. Entiendo que los padres a menudo toman el matrimonio de sus hijas bastante duro, tal vez más que las madres. La idea de Joshua haciendo pucheros por dentro, pensando en no querer perder a Olivia, me sacó una leve sonrisa. David parece ser un buen chico, ¿no crees?, dije, tratando de alegrar el ambiente. Pero Joshua solo torció el gesto y resopló. A menudo se queda en silencio cuando está de mal humor, pero es raro que sea tan brusco. Su voz hosca me hizo tensar. ¿Ese tipo es agradable? No tienes buen juicio. Solo está adulando. Mira, la bebida que trajo, mi favorita. Pero es cara, y rara vez la compro. Oh, la odio. Pensando que puede hacerme feliz dándome licor caro. Parecía que David había hecho sus deberes, probablemente investigado sobre las cosas favoritas de Joshua, y elegido el regalo en consecuencia. Sin embargo, la reacción de Joshua me desconcertó. No entiendo por qué se queja después de recibir su licor favorito.
Trabaja en la misma empresa que Olivia. Debe ser una de esas corporaciones famosas y necesariamente grandes. Joshua murmuró más, ¿y qué si es una gran empresa? Solo porque pagan bien no significa que sean mejores que otras. Presumir que puede permitirse licor caro es simplemente molesto. ¿Fue este estallido porque tenía sentimientos complejos sobre el matrimonio de su hija? Quizás, pero incluso si se sentía solo por perder a su hija, esta reacción parecía exagerada. Detengámonos. No sabemos mucho sobre David todavía. Es incorrecto hablar mal de él. Olivia lo eligió, confiemos en ella, contraataqué. Después de que intervine, la actitud de Joshua se desinfló como si estuviera dejando salir aire. Se encorvó, luciendo inseguro, y murmuró, tragándose las palabras. Esto era típico de Joshua, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, elegía el silencio, pero su irritación era evidente en cerrar puertas y chasquear la lengua ocasionalmente. Estallaría así, pero en el momento en que intervenía con calma, Joshua de repente volvía a quedar en silencio. Es triste que no pueda compartir la alegría del matrimonio de Olivia con Joshua. Recordé un alboroto similar cuando Olivia iba a la universidad. Esa fue la primera vez que mostró tanta resistencia. En el invierno del último año de secundaria de Olivia, a pesar de que estudiaba todo el tiempo en casa y en tutorías, parecía que él no se había dado cuenta. ¿Por qué necesitas ir a la universidad? Va a costar dinero, ¿verdad? Olivia había explicado su deseo de ir a la universidad diligentemente, pero era como si Joshua no estuviera escuchando, metiendo distraídamente su meñique en su oído mientras miraba en otra dirección. Sopló en el dedo sucio que sacó de su oído, como si quisiera alejar los argumentos apasionados de Olivia sobre la universidad. ¿Estudiar, eh? En lugar de eso, deberías ir temprano al sitio de trabajo y aprender el trabajo. Hay un tipo de mi edad en mi empresa que es graduado universitario, pero no puedo entender por qué lo han ascendido sobre mí. Toda esa charla sobre estudiar es solo palabrería. La universidad es solo un lugar para holgazanear. ¿Qué tiene de bueno ser graduado universitario? El prejuicio en su voz era asombroso. Aún así, insistí en apoyar la decisión de Olivia de seguir su educación. Joshua se quedó en silencio. A pesar de su claramente descontenta actitud, Olivia logró entrar en su primera opción de universidad sin ceder. Joshua ni siquiera ofreció felicitaciones. Sus ataques malhumorados se han vuelto tan rutinarios que apenas me molestan más. Y esta vez, con el matrimonio, Joshua fue más allá de su habitual mal humor y alzó la voz. Parece que David de verdad se molestó por la actitud de Joshua. A pesar de lo desagradable que debe ser lidiar con alguien tan grosero como Joshua, David siguió invitándolo a tomar algo. Al principio, Joshua fue terco, pero mientras compartía bebidas con David, gradualmente se abrió. Fue gracias a que David era un buen oyente. Así que aquí está la cosa, David. Odio a la gente con títulos elegantes a pesar de tener más experiencia del mundo real. No puedo entender por qué alguien solo porque tiene un título se me sube encima. ¿No es eso una locura? Sí, papá. Joshua estaba de buen humor en nuestra mesa cuando trajo algunos bocadillos. Susurré una disculpa a David, pero él solo sonrió y negó con la cabeza ligeramente. Tengo grandes esperanzas en ti, David. A pesar de ser graduado universitario, eres humilde. Sí, eso es bueno. Un graduado universitario sin un título, ¿eh? Entonces debe ser un hombre que no puede hacer bien su trabajo. Me apresuré a detener a Joshua mientras comenzaba a menospreciar a David nuevamente. David solo sonrió. Está bien. Mira, en nuestra casa, la esposa lleva la voz cantante. He fallado en educar a mi esposa, pero David, aún hay esperanza para ti. Piensa en tu esposa como tu sirvienta. No te preocupes si no puedes destacarte en el trabajo. Después de todo, los demás no nos apreciarán correctamente. Haz de tu hogar tu reino, ¿entendido? Ahí lo tienes. Sí,
entiendo, papá. Esta fue la primera vez que vi a Joshua borracho así. Quizás está feliz porque una persona con educación universitaria está inclinándose y rindiéndole homenaje. Eso no excusa sus palabras groseras, pero David mantuvo su sonrisa y continuó alimentando el ego de Joshua. Qué persona notable es, trabajando duro para llevarse bien con el padre de su prometida. Estaba completamente segura de que el futuro de Olivia sería brillante. Tendrían una maravillosa vida matrimonial. Eventualmente, Joshua llegó a aceptarlo, y Olivia y David se casaron sin problemas. Viven en un apartamento a unos 20 minutos en tren de nuestra casa. Poco después, Olivia quedó embarazada. Cuando pidió venir a casa para su parto, Joshua lo rechazó de inmediato. De ninguna manera, los niños son ruidosos. A pesar de su negativa inicial, no pude dejar que Olivia manejara su primer parto sola, abrumada y ansiosa. Es tu primer parto, así que es natural sentir ansiedad. Reduciré el trabajo y te apoyaré adecuadamente. No molestaremos a Joshua, así que por favor, ayudémosla. Somos familia, después de todo. Solo eso fue suficiente para hacer que Joshua hiciera pucheros y se quedara en silencio. Casi podía escuchar su voz interior murmurando, resignado a la situación. No quería ignorar por completo los sentimientos de Joshua, así que me tomé el tiempo para explicarle lo importante que es el apoyo posparto, pero Joshua ya no daba un sí o un no claro, dejándome confundida. Vendrá pasado mañana. Vendrá mañana, hice la cuenta regresiva, preparando a Joshua y logrando asegurar un lugar para que Olivia viniera a casa para su parto. Olivia dio a luz de forma segura y ahora está descansando en nuestra casa. La primera nieta, una niña llamada Ava, ha traído una nueva alegría a nuestras vidas. Sostener a un recién nacido después de tanto tiempo, es suave y huele dulce. Incluso Joshua no pudo evitar sonreír ante tanta ternura. Él no sabe cómo manejar a un bebé y no se preocupa por ella, pero finge pasar por allí y echarle vistazos a Ava. Después de aproximadamente un mes de descanso y recuperación, llegó el día en que Olivia regresaría a casa. David vino a recogerla, y me sentí un poco triste de que este momento feliz estuviera llegando a su fin. David, debe haber sido difícil estar solo. Me siento mal por dejar que Olivia se entregue a este tipo de mimos. Tomarse un descanso en casa, ha estado holgazaneando aquí como si tratara de compensar toda una vida. Una vez que esté en casa, debería recuperar todo el tiempo que se tomó libre y trabajar duro. Probablemente eso lo dijo Joshua, tratando de sonar importante, tratando a David casi como un subordinado. Estaba a punto de regañarlo cuando David habló primero. Está bien, entendido, papá. David parece haberse acostumbrado bastante a lidiar con Joshua. Está de acuerdo solo para evitar cualquier conflicto. No quiero volver, murmuró ansiosamente Olivia, lo cual es inusual para ella, que generalmente es tan fuerte. ¿Qué pasa? Antes de que Olivia pudiera decir algo, David la rodeó con su brazo. No siempre puedes depender de tu mamá, dijo David mientras Olivia asentía, conteniendo las lágrimas. Tal vez le resultaba difícil irse porque se había sentido tan... Ya no podré ayudar tanto a partir de ahora. Con David a su lado, no debería preocuparme. He reducido bastante el trabajo este mes, me aseguré de regresar temprano a casa, evitando las horas extras, e incluso me tomé algunos días libres. En lugar de sentirme agotada por cuidar de Ava, me sentí revitalizada y más motivada en el trabajo. Cuando regresé al trabajo, me asignaron de inmediato un viaje de negocios como si me estuvieran esperando. Entusiasmada por trabajar duro, planeaba comprarle algunos juguetes a mi adorable nieta. Unos días después, regresé de mi viaje de negocios. Era demasiado tarde esta noche para visitar la casa de Olivia con regalos, así que planeé hacerlo mañana y sostener a Ava. Emocionada por este pensamiento, me acerqué a mi puerta principal cuando escuché débilmente el llanto de un bebé. Era un llanto débil, frágil. Estaba feliz, pensando que Olivia había venido a mi casa, pero de repente me sentí inquieta.
Algo estaba mal, mi casa estaba completamente oscura. Al abrir la puerta, el llanto se hizo más fuerte, sin dudas, Ava estaba adentro, pero ¿por qué no había luces encendidas? Olivia, ¿estás ahí? No hubo respuesta, solo el llanto de Ava resonaba. Atravesé la casa apresuradamente, quitándome los zapatos. Cuando abrí la puerta de la sala de estar, pude ver vagamente a alguien en la oscuridad. Vacilante, encendí la luz e instintivamente grité y retrocedí. Ahí estaba Olivia, sosteniendo a Ava y derramando lágrimas profusamente. Pero al principio ni siquiera pude reconocer a Olivia, porque su cabello estaba cortado de manera descuidada y el lado izquierdo de su cabeza estaba casi completamente rapado. Olivia, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me apresuré hacia Olivia, y ni siquiera tenía cejas, no solo el cabello. Casi grité de nuevo e instintivamente la abracé. El llanto ronco de Olivia llegó directamente a mis oídos, haciendo que mi corazón doliera insoportablemente. La abracé durante mucho tiempo, y finalmente, comenzó a contarme la razón de esta horrible situación a cuentagotas. Papá hizo esto. ¿Qué? ¿Por qué? No importa lo gruñón o enojado que estuviera, nunca había puesto una mano sobre nadie. ¿Podría ser algún error? Pero las siguientes palabras de Olivia me confundieron aún más. ¿Y David, qué? Eso es imposible. ¿David, de todas las personas? Estaba tan sorprendida que me eché hacia atrás, y luego los ojos errantes de Olivia encontraron los míos. En ese momento, supe que era verdad. Olivia nunca mentiría. ¿Pero por qué? Olivia luchaba por hablar y luego me contó una razón increíble. Porque le fui infiel. Eso no puede ser. Pero en realidad, creo verdaderamente en Olivia, pero esta historia parecía tan inverosímil. Luchando por mantener mi cordura, llamé a Joshua para verificar los hechos. Oye, hola. Joshua respondió al teléfono alegremente. Sonaba ruidoso en el fondo, como si estuviera en algún lugar. Parece que estaba bebiendo. ¿Dónde estás? Traté de preguntar suavemente después de tomar una respiración profunda, pero mi tono salió más áspero de lo que pretendía. Sin embargo, Joshua parecía demasiado feliz bebiendo como para preocuparse por mi tono. ¿En un viaje familiar? ¿Con quién? Presioné. Con David. Le di a ese David sincero y amable una recompensa, un viaje de bebida. Lo mejor. Tú estás en tu viaje de negocios intentando quedar bien, pero probablemente solo estás disfrutando de la cocina local, ¿verdad? Nada supera la comida y la bebida cuando se viaja, respondió Joshua alegremente, claramente ajeno a la gravedad de la situación en casa. Aparentemente, no recordaba que mi viaje de negocios había terminado hoy. ¿Oh, un viaje de bebida solo ustedes dos? ¿Qué pasa con Olivia y Ava? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ah, ella está en casa. Tuvo un pequeño problema, ya sabes. Salimos a propósito para darle un espacio para calmarse, respondió, como si fuera la decisión más normal. Era difícil responder con un simple entiendo sin sentir amargura, así que alejé el teléfono de mi oído. La ira me desbordaba, pero sentía que era inútil desatarla contra este hombre alegremente ajeno. Incluso los hombres necesitan un descanso de vez en cuando. No es justo que las mujeres siempre usen a los niños como excusa para tomarse un tiempo libre. Por eso me tomé una semana libre. Dejemos que la oficina se dé cuenta de que no pueden prescindir de mí. Encontrarás la casa un desastre cuando regreses. ¿Pensaste que yo limpiaría? Ni hablar, no soy un robot de limpieza. En el fondo, escuché voces que estaban de acuerdo, sí, así es. Lamentablemente, una de ellas era la de David. Cualquier esperanza tenue de que David simplemente había sido arrastrado por Joshua se cortó. Atónita, después de colgar, Olivia me dijo, al final él no era una buena persona. Fue realmente David quien, las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Olivia.
Incluso Ava, que casi se quedaba dormida en mis brazos, empezó a inquietarse. No pude soportar ver sus lágrimas tristes más tiempo. ¿Herir a Olivia y luego irse de viaje y llamar a eso una familia? ¿Para qué fueron los últimos 30 años con Joshua y Olivia? Un padre que rechazó a su hija de 30 años ya no es necesario. Le pregunté en voz baja a Olivia, todavía temblando, ¿necesitas una familia así? Deberíamos dejarla atrás. Mientras hablaba, los recuerdos de los últimos 30 años pasaron ante mis ojos, el día en que nació Olivia, la primera vez que me llamó papá. Joshua estaba emocionado, llorando y saltando por todas partes. Parecía que realmente la amaba cuando era joven. Estaba a punto de recordarlo con cariño, pero luego recordé todas las veces que se ponía hosco por motivos triviales. Hubo incluso un momento en que dejó a Olivia y a mí en un parque lejano porque ella me llamaba mamá más a menudo que papá. Los malos recuerdos superaban con creces a los buenos, sin mencionar su tratamiento reciente hacia Olivia. El papel de Joshua en la familia ya no existía. Olivia, todavía temblando, me miró fijamente. No lo necesito. Al escuchar su respuesta, asentí profundamente. No necesitamos este tipo de familia, estos recuerdos, nada. Resolví dejar atrás a Joshua y a David. No quedaba ni un ápice de arrepentimiento o afecto. Una semana después, Joshua llamó insistentemente, como un demonio. Finalmente contesté el teléfono, preparándome para una pelea a gritos cubriendo ligeramente mi oído, pero la voz de Joshua era sorprendentemente débil, como si estuviera sondeando. La casa desapareció. El silencio se instaló cuando no respondí de inmediato, y Joshua continuó atropelladamente, estoy bastante seguro de que este es el lugar correcto, pero la casa desapareció, ¿verdad? David, aquí debería estar la casa. Sí, está desaparecida. Debe sentirse como si estuvieran en un sueño. Imaginé que cualquiera estaría desconcertado si algo tan fundamental como su hogar simplemente desapareciera cuando regresaran a su hogar familiar después de una semana. No había nada allí, ni puerta, ni parterre de flores, ni siquiera la gran casa en sí. Todo había desaparecido, dejando solo un terreno cuadrado desnudo. Oh, ¿ese terreno donde estaba nuestra casa? Lo vendí. ¿Lo vendiste? ¿Qué quieres decir con que lo vendiste? La voz de Joshua se elevó, su enojo olvidado, incapaz de comprender la situación. Así que lo vendí a un agente de bienes raíces. Era una casa vieja y empezaba a caerse a pedazos. Más importante aún, no quería vivir en una casa empapada de recuerdos de ti. Pensé que era mejor simplemente demoler todo. Era mi casa, comprada con mi dinero, así que hice lo que quería con ella. No puede ser, ¿estás bromeando? El quejido desinflado de Joshua fue nauseabundo. Ignorarlo era desagradable, ser gritado era desagradable, pero su comportamiento débil y lloriqueante era exasperantemente molesto. Joshua siempre tuvo un complejo de inferioridad hacia mí porque ganaba más. Nunca lo menosprecié ni lo menosprecié por eso, pero siempre estaba preocupado por eso. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Por qué? El hecho de que incluso pregunte por qué me desconcierta. Debería haber una razón clara por la cual se tomaron medidas tan drásticas. Por culpa de Olivia. O, seguramente se habían olvidado de Olivia en la semana que han estado jorobando. No, es culpa de Olivia que me fuera infiel. ¿Puedes creerlo? Lo hizo, sí. Así que le corté el cabello. Como castigo. Rasurarse la cabeza no es como un símbolo de arrepentimiento, ¿verdad? Pensé que si la dejaba así, ningún hombre se acercaría a ella y no podría engañar. Como si una madre reciente tuviera tiempo para engañar, sosteniendo a un recién nacido, sin embargo. Escuché de Olivia, aprovechaste que ella estaba fuera durante la bienvenida para invitar a mujeres a la casa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Entonces era cierto? Pareces subestimar mucho a Olivia, pero ella ve a través de tus acciones.
Pude escuchar cómo tragaba saliva. Llevando mujeres diferentes a casa casi todos los días, haciéndolas hacer de todo, desde el trabajo doméstico hasta cuidar de tus necesidades. Sé que les estabas pagando a estas mujeres. ¿Usaste alguna aplicación de citas de moda? Debes haber disfrutado sintiéndote como un rey. De hecho, Olivia estaba totalmente al tanto de la traición de David. Cuando confrontó a David sobre su infidelidad, él lo volvió en su contra y la atacó. ¿Qué? ¿David estaba engañando? Por supuesto, Olivia debe haberse quejado, pero el tonto de Joshua creyó completamente a David. Probablemente valoraba a su yerno que parecía mimarlo más que a su propia hija. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿O, entonces David engañó como venganza por la supuesta aventura de Olivia? David se quedó en silencio. Incluso si su personalidad cambió debido a la influencia de Joshua, eso no excusa el terrible error que cometió. ¿Quién destruye una casa por una infidelidad, de todos modos? Joshua todavía no comprende la gravedad de sus acciones. No se trata solo de la infidelidad, es que heriste a Olivia. Incluso después de toda esta explicación, Joshua y David parecían imperturbables. ¿Herirla? No recuerdo haberle cortado la oreja con tijeras. Usé una recortadora por primera vez, fue fácil. Tal vez podría convertirme en peluquero. La conversación no iba a ninguna parte. Olivia los enfrentó sola y resultó herida, debe haber estado aterrorizada. Puede que haya temido que también atacaran a Abba, de todos modos. Estoy harta de ti, Joshua. Como puedes ver, ya no tienes un hogar al que regresar, ya que pareces preferir a David. Que él se haga cargo de ti. Todas tus pertenencias están en el lugar de David, por supuesto. Ni Olivia ni Abba estarán allí. Después de declarar esto, escuché suspiros decepcionados de ambos. Me preparé para su furia, pero tal vez el shock de regresar de un viaje y encontrar que su hogar había desaparecido fue demasiado para procesar de inmediato. Después de colgar, eventualmente aparecieron en el apartamento de David. Olivia y yo tenemos formas de estar al tanto. Vaya, mira todas estas cajas. Las cosas de papá, ¿verdad? Mamá realmente lo dijo en serio, derrumbando la casa. ¿Qué vamos a hacer? Ah, entonces la casa realmente desapareció. Mi esposa realmente me desprecia. Incluso si tiene un título y gana más, ha fracasado como esposa al seguir hablando mal de mí en este punto es asombroso. Así que, ¿es cierto que estabas engañando, David? ¿Fue culpa de Olivia? Escuché las palabras de Joshua a través de la vigilancia. Di dinero a mujeres por diversión, confesó David, acunando su cabeza con un gesto de, oh no. ¿Cómo se supo? Si vas a jugar, tienes que ser más inteligente al respecto. Pedir disculpas a Olivia ahora sería demasiado irritante, así que supongo que solo tendremos que seguir negándolo y decir que no sabemos nada, resolvió, luego se derrumbó pesadamente en el sofá, jugueteando inquietamente con un nervioso golpeteo de pie. Dado que Olivia recibía regalos de un hombre, y sobre todo, mi esposa destruyó nuestra casa, ella está abrumadoramente en lo incorrecto. Sí, nosotros no somos los malos aquí, intentó convencerse a sí mismo Joshua, tal vez fingiendo ser valiente mientras entraba en pánico por dentro. No pude evitar hablar, aunque sabía que era inútil. ¿Quién no es el malo? Vaya, mi voz repentina en la habitación hizo que Joshua diera un salto como una rana asustada. Pensé que podrías estar un poco arrepentido, pero al final, solo estás pensando en salvar tu propia piel. ¿Qué? ¿Dónde estás? Joshua y David corrieron hacia el otro, mirando a su alrededor, y revisaron debajo de las cajas de cartón como si pudiera estar escondida allí. Como dije antes, veo todo lo que haces. He estado observando con esta cámara. Registraron la habitación y finalmente notaron la cámara en el estante. Olivia y yo habíamos estado monitoreando las imágenes de la cámara de vigilancia interior en nuestros teléfonos. Esto también nos permitió conversar. ¿Cámara oculta? ¿Estabas espiando?
Eso es escandaloso. Tienes que estar bromeando. La cara torcida de David, ahora completamente diferente a antes, llenó el primer plano de la cámara. Olivia, que se había estado aferrando a mí, respiró profundamente y declaró con resolución: espiar. Eso suena tan siniestro. Parece que David sospechaba de infidelidad. David interrumpió abruptamente la llamada telefónica. Escucha, mamá, hay días en los que Olivia no hace absolutamente nada de trabajo doméstico. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo el día? Eso significa que está con un hombre, ¿verdad, papá? Así que, la conclusión superficial a la que llegaron estos dos hombres fue la infidelidad. No podían pensar en el cuidado de los niños como la razón para no hacer el trabajo doméstico. Es una prueba de su falta de interés en la crianza de los hijos. Deja todo a la esposa, ahí está la prueba. Vi el teléfono de Olivia, estaba enviando mensajes a un hombre del trabajo. Gracias por él. Es solo una cámara para vigilar a los niños. Espiar es espiar, ¿verdad? ¿Cómo te atreves, una mujer, a intentar atraparme? La próxima vez no me detendré solo en afeitarte la cabeza, me aseguraré de que no puedas usar esos ojos tuyos. La rabia de David era palpable. Me quedé sin palabras. La máscara del buen joven se rompió por completo. Recordé el perfil de Olivia diciendo: no quiero volver, en el último día de su bienvenida. Aparentemente, David había cambiado después de casarse. A pesar de que ambos trabajaban, David gradualmente mostró una actitud de que las tareas domésticas eran trabajo de mujer y que una mujer debería mimar a su hombre. Sorprendentemente, los ataques verbales y el engaño de David fueron capturados en la cámara de vigilancia. Oh, qué shock, Olivia fingió calma desde un lugar seguro, exacerbando aún más los nervios de David. Con la cara roja de rabia, David agarró la cámara y la destrozó en el suelo. La cámara ahora yacía en el suelo capturando los pies de David golpeando el suelo. No juegues conmigo. ¿Crees que puedes atraparme, a un hombre, con tus maquinaciones? No subestimes a un hombre. David, a pesar de tener una buena educación y un trabajo en una corporación decente, actuaba como un niño por dentro. Tal vez no solo estaba complaciendo a Joshua, tal vez resonaba profundamente con sus palabras. ¿Tienes un complejo sobre ti mismo, David? ¿Es porque Olivia es mayor, más sabia y gana más? Si es así, en lugar de atacar a los demás y arrastrarlos hacia abajo, deberías trabajar en mejorar tus propias habilidades. Eso es porque no tiene habilidades para superarme, así que recurre al bluff, comenté mientras David caminaba furiosamente, escupiendo palabras viles que denigraban el carácter de Olivia. Presumiendo de ser inteligente solo porque eres mujer. Su diatriba era insoportable de escuchar. Después de soportarlo durante unos minutos, Olivia mencionó en voz baja: «Sabes, esta cámara tiene una función de grabación». De repente, la diatriba se detuvo. La transición de palabras viles a simples llantos fue inmediata. No fue mi intención. Simplemente estaba siendo mimado porque te amo, Olivia, comenzó a retroceder. No hay nada más repulsivo que las lágrimas de una persona que acababa de jactarse. Asqueada, Olivia y yo terminamos la llamada. David arrastró a Joshua, y ambos comenzaron a postrarse en el suelo. Mostró su coronilla adelgazada, lo que solo añadió a lo desagradable. Es demasiado tarde para tales disculpas teatrales ahora. La historia que sigue es la que Olivia me contó. David se presentó al trabajo al día siguiente con una expresión desgastada. Era su primer día de regreso después de tomar una semana de licencia remunerada, y las miradas de sus colegas lo atravesaron. ¿Qué pasa? ¿Están preocupados por mis ojos hinchados? Parece un poco como conjuntivitis, ¿verdad? Los ojos de David estaban rojos e hinchados por llorar durante las disculpas de ayer, incluso cuando intentaba reírse de eso, la frialdad de sus colegas permanecía. David sintió que estaba siendo abiertamente hostil, aplastado bajo su mirada. Luego apareció Olivia. No era extraño que ella estuviera allí ya que trabajaban en la misma empresa,
pero David reaccionó como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué estás aquí? David gritó. Vine a agradecer por los regalos para el bebé. ¿Qué pasa ahora? No tienes que hacerlo ahora. No muestres tu rostro aterrador por aquí. El momento importaba. Olivia llevaba un sombrero, pero estaba claro para cualquiera que sus cejas y la parte delantera de su cabello estaban afeitadas. Nadie podía ignorar tal vista. Olivia solo había hablado modestamente sobre David, así que sus colegas habían estado medio en duda, pero el pánico de David reveló la verdad. No es mi culpa, es porque ella era una mala esposa. Solo estaba tratando de hacerla reflexionar. No hice nada. No sé nada. No importa cuánto intentara negarlo, no pudo escapar de la verdad. Más tarde, Olivia y David se divorciaron. La razón de su divorcio se extendió rápidamente por la empresa, dejando a David en ascuas. Aunque se aferraba a su trabajo en una gran corporación, su tiempo se había agotado. Despedido, no puede ser. Después de soportar el acoso de todos en la empresa, me están dejando ir. Olivia denunció el abuso físico que le había hecho a la policía. David fue acusado en ausencia y multado. Es posible que no lo haya tomado en serio ya que no condujo a una condena de prisión, pero tener antecedentes penales no es algo pequeño. David no puede argumentar que lo despidieron por mala conducta. Por primera vez en mucho tiempo, la desconectada cámara del monitor de bebés capturó la cabeza de David. Estaba limpiamente afeitada para revelar un cuero cabelludo que brillaba a su lado. ¿Puedes ver esto, Olivia? Me equivoqué. Ahora estoy desempleado con antecedentes penales. ¿Estás feliz ahora? La voz de David temblaba, su cabeza ahora afeitada como signo de arrepentimiento. Sin dudarlo, Olivia inició la llamada. Si tan solo pudiéramos rebobinar el tiempo, continuó, la desesperación evidente. Sí, exactamente. Vamos a retroceder el tiempo y empezar de nuevo. El cabello de Olivia finalmente había crecido lo suficiente como para ser peinado en un corte muy corto, y sus cejas también habían vuelto. Con sus rasgos faciales claros, parecía una hermana mayor genial, y sus expresiones se habían vuelto mucho más brillantes. Es imposible. El tiempo no puede revertirse, y si pudiera, retrocedería antes de conocerte para asegurarme de que nunca cruzamos nuestros caminos. La voz de Olivia era firme. Esta conversación es nuestra última. Para todo lo demás, he contratado a un abogado. ¿Un abogado? Ya estamos divorciados. ¿Qué más hay? La confusión de David era palpable. La compensación por la infidelidad. ¿No te dije que la cámara tiene una función de grabación? Tenemos pruebas irrefutables. David, que antes estaba de rodillas, golpeó el suelo frustrado. Ahora estoy sin trabajo. He sido arrestado, ¿y aún quieres seguir adelante con esto? ¿Sin corazón? La llamada fue terminada de inmediato. No había tiempo para entretener sus arrebatos. En cuanto a Joshua, el instigador del conflicto, a pesar de su renuencia al divorcio, también había adquirido antecedentes penales por agredir a Olivia y fue despedido de su trabajo de larga data. Estaba sin trabajo, sin hogar y no dispuesto a perder a su familia. De vez en cuando me emboscaba cerca de mi lugar de trabajo. Me molestaba porque Olivia gana más que yo. Pensé, junto con David, le mostraríamos quién manda. Una especie de disciplina o educación. Tal vez nos pasamos, pero no hubo mala intención. Parece que Olivia fue objetivo del complejo de inferioridad de Joshua. ¿No hubo mala intención? Exactamente, no hubo mala intención. Estoy sorprendida de que haya llegado a esto, recurrir a la policía por asuntos familiares. Pero lo perdonaré. Es desconcertante porque piensa que está en posición de perdonar. Hacerle daño a alguien sin malicia es aún más horroroso. Si no puedes comprender lo que hiciste mal, no hay esperanza de rehabilitación. No quiero estar cerca de alguien tan peligroso.
No puedo arriesgarme a que dañes de nuevo a mi preciosa hija o nieta. Pero Olivia también es mi preciosa hija. ¿Planeas simplemente alejarla de mí? Somos familia, ¿no? Escucharlo mencionar, familia, era irritante. Joshua se aferraba descaradamente, suplicando, ¿dónde viven todos ahora? Vivamos juntos. No tengo a dónde ir, lamentó Joshua, su voz cargada con el peso de su desolación. Cuando intenté volver a casa de mis padres, ni siquiera abrieron la puerta, diciendo, ya no eres un hijo para nosotros. ¿Les contaste, Olivia? Ser desheredado por mi propio padre significaba que solo tenía a ustedes, chicos. Olivia misma había informado a mis suegros. Estaban tan sorprendidos por la miserable condición de su nieto que los mareó. Sabiendo que él era el instigador, se negaron a aceptar a Joshua de vuelta, sin importar que fuera su hijo. Eventualmente, Joshua se encontró sin un lugar al que pertenecer. Terminó merodeando patéticamente en el terreno ahora vacío donde alguna vez estuvo nuestra casa, pasando días en el suelo. Por supuesto, al ser reportado como una persona sospechosa, perdió su lugar nuevamente pero terminó en la casa de David. Aunque la cámara de la sala de estar estaba desconectada, la cámara del dormitorio seguía conectada. Oye, ¿aún no has encontrado trabajo? Parece que las personas sin títulos realmente no están hechas para el éxito, se burló David. ¿Qué? ¿Y tú solo eres un trabajador a tiempo parcial, incluso con antecedentes penales? Porque soy más inteligente, me contratan. Eso es diferente de alguien con antecedentes penales y no suficiente cerebro, ¿verdad? Ni siquiera puedes hacer un trabajo a tiempo parcial. Surgieron tales disputas triviales, se estaban insultando mutuamente, pero sorprendentemente, parecían llevarse bien. Olivia eliminó silenciosamente la aplicación del monitor de bebés, no tenía interés en su destino, así que ya no había necesidad de espiarlos. Parecía que su única fuente de ingresos era el trabajo a tiempo parcial de David, así que tarde o temprano, no podrían pagar el alquiler del apartamento y ambos terminarían sin hogar. Mientras tanto, vivía con Olivia y Ava, más de medio año desde ese alboroto. El cabello de Olivia había crecido lo suficiente como para cubrir sus orejas. Cuanto más crecía su cabello, más volvía su sonrisa a su brillo habitual. Estaba preocupado de que se volviera retraída, pero estaba tan enérgica, queriendo no desperdiciar su licencia de maternidad que salía activamente con Ava. Aprendí algo incluso de un padre así, hay cosas más importantes que la educación o los ingresos. Olivia, acariciando suavemente la cabeza de Ava, tenía una expresión genuinamente amable. Ava, mostrando dos pequeños dientes, sonreía ampliamente. Quiero proteger esta sonrisa, pensé, cruzando miradas, Olivia y yo seguramente compartíamos el mismo sentimiento.